Les saluda el pastor Gilberto García y les doy la bienvenida para el mensaje de este momento. A nadie, mis queridos amigos, a nadie les gustan los malos tiempos. A nadie le gusta podría decir, la mayoría de las personas no les gusta el invierno, les gusta más el verano y la primavera. Los días soleados, temperatura cálida, agradable, los días de calma y tranquilidad, esos son los días que nos gustan. No nos gustan los días nublados, fríos, nos gustan los días agradables, un día en la playa, salir al campo, estar con la familia, tener un picnic en el parque. Esos son los días que nos agradan. Nos gustan los días de tranquilidad, cuando no hay conflictos. Nos gustan los días de paz. Los días tranquilos cuando podemos tomar el tiempo, ponernos cómodos, conversar sin ningún problema. Esos son los días que nos gustan. Así somos los seres humanos. No nos gustan los tiempos de tempestad, los tiempos de frío, cuando tenemos que quedarnos dentro de la casa. No nos gustan esos días. Nos gustan los tiempos de abundancia, no nos gustan los tiempos cuando no hay dinero, cuando no tenemos con qué pagar los biles. Nos gustan los tiempos de prosperidad. Nos gustan los tiempos cuando no falta el dinero, cuando sobra el dinero, la abundancia. No nos gustan los tiempos cuando hay conflictos, cuando vemos en la televisión de problemas, rumores de una guerra. No nos gustan esos días. Y otra de las cosas que nosotros pensamos como seres humanos, pensamos que los tiempos de calma, los tiempos de tranquilidad, los tiempos de prosperidad, los tiempos buenos, son los que producen gente buena. Son los que producen los buenos rasgos de carácter del ser humano. Pensamos que los tiempos buenos, los tiempos de prosperidad, los tiempos de paz, los tiempos de tranquilidad, son los que producen la verdadera felicidad en el ser humano. Pensamos que estos días, los tiempos buenos, estimulan la armonía entre los seres humanos, que se tratan mejor los seres humanos en los tiempos tranquilos de felicidad. Pensamos que los tiempos buenos son los que traen lo mejor, extraen, mejor dicho, lo mejor del ser humano. Pensamos que estos son los tiempos cuando los seres humanos se comportan de lo mejor. Ahora quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Ezequiel, uno de los grandes profetas de la Biblia, en el capítulo 16, versículo 49 y 50. Dice así la palabra de Dios: describiendo los tiempos de Sodoma. Todos sabemos la historia. Y es así como el profeta describe la situación. Dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido,
y del menesteroso. ¿Qué es lo que había en Sodoma cuando está escribiendo el profeta Ezequiel? Está describiendo una ciudad la cual disfrutaba de la prosperidad, de la abundancia. Entonces podríamos decir como Sodoma tenía todo lo que le necesitaba. Como resultado, todos iban a estar felices, todos iban a llevar bien y los nobles rasgos de carácter de la gente iban a brotar como resultado de la abundancia. Pero miren lo que dice aquí el profeta. Dice, soberbia, la soberbia, el orgullo surgió cuando estaban pasando los mejores tiempos, cuando había abundancia de pan. Y dice, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité. Y dice que no fortaleció los habitantes de Sodoma cuando estaban disfrutando de la abundancia, cuando todo les sonreía, cuando no tenían que preocuparse por el dinero, no tenían que preocuparse de nada porque todo lo tenían. Nosotros pensamos que es natural, es lógico, que como tenían todo lo suficiente para ser felices, que iban ellos a estar contentos, en ellos iban a surgir los nobles rasgos de carácter del ser humano. Y sin embargo, miren lo que dice ahí. Dice, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. O sea que algo sucedió aquí. Algo que va en contra nuestra lógica, nuestra forma de pensar. O sea que los tiempos buenos del ser humano no necesariamente produce buena gente. Más bien, los tiempos malos son los que sacan de nosotros, extraen de nosotros lo bueno, las buenas intenciones, los buenos actos de bondad. Los tiempos malos extraen de nuestro corazón los nobles sentimientos. Nos hace más considerados. Cuando estamos pasando por tiempos malos, por ejemplo, una inundación, un terremoto, cualquier cosa, escuchamos en las noticias de personas que hicieron actos heroicos para salvar la vida a alguien que estaba tal vez estancado ahí, estaba atrapado por las aguas en su auto. ¿Y cuántos hemos visto? Actos heroicos de personas que son movidos a misericordia cuando ven el sufrimiento de otros. Otra cosa es que los tiempos malos, y todo el mundo estamos pasando por tiempos malos. Gente se está enfermando y gente está muriendo. Las tiendas están cerradas, la mayoría. Los negocios están cerrados. Todos los eventos han sido cancelados, como las Olimpiadas. Y sin embargo, estamos viendo aquí algo maravilloso. ¿Qué? O sea, lo que estoy diciendo aquí es que cuando suceden estas cosas, cuando no todo está bien, cuando hay necesidad, cuando la gente vive está sufriendo por la situación, un fenómeno sucede en los corazones de los seres humanos. O sea que lo que quiero decir en este momento es lo siguiente.
quiero comentar acerca de la abundancia de pan que había en Sodoma, siguiendo este pasaje de Ezequiel 16, 49 al 50, que estamos analizando. Sodoma se había convertido en poco tiempo en una ciudad densamente poblada. O sea, había prosperidad, estaban creciendo, gente venía de otros lugares, se comenzaban las empresas, y todo estaba prosperando. Se nos dice en Génesis 13, 10, dice que toda la región de donde estaba situada Sodoma, dice que era bien regado por todos lados, se asemejaba al jardín del Edén. No dejamos duda de que era una región bellísima y próspera que se dedicaba activamente al comercio. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades que estaban situadas muy cerca una de la otra, en una llanura. Evidentemente, Sodoma estaba edificada sobre una tierra muy rica y fértil. Su gente era económicamente próspera y su estatus social era elevado, según Génesis 14, el 11 y el 23. Los habitantes de Sodoma no tenían escasez de alimento, de agua, de energía, todo, ya que su tierra era regada por los ríos que la cruzaban. Había ahí abundancia. Sodoma era la más bella entre las ciudades del Valle del Jordán. Ahí florecía la abundante vegetación de los trópicos. Abundaba la palmera, el olivo, la vid, las flores, esparcían su fragancia durante todo el año, como muchas partes de aquí del estado de California. Abundaban la palmera, el olivo, la vid, las flores, todo esto. Muchos rebaños cubrían las colinas circundantes. Y el arte y el comercio contribuían a enriquecer a esta región. Evidentemente, estas ciudades eran muy comerciales, eran metrópolis, que se dedicaban a los negocios, a ganar dinero y acumular riquezas. Un diccionario de la Santa Biblia describe ese lugar de esta manera: la región en donde estaba Sodoma y las otras ciudades era tan fértil y amena que parecía un paraíso terrenal. Y eso es lo que todos anhelamos, vivir en un lugar donde no falte nada, un lugar hermoso, un paraíso terrenal. Pero ¿qué sucedió con esa ciudad? Ezequiel dice que bien brotó la soberbia. Viene la soberbia, el orgullo. No hay nada de malo en poseer dinero, propiedades y bienes materiales, mientras que no permitamos que esos bienes se conviertan en sustitutos de las bendiciones de Dios. Cristo nos advirtió en San Mateo 6:24. Recuerden lo que Él dijo: no se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. En el Antiguo Testamento leemos que personajes como Job, Abraham, Lot, José y otros más eran muy prósperos. Es más, en Deuteronomio 28, versos del 1 al 14, como resultado del pacto entre Dios y su pueblo, si el pueblo de Dios era fiel, se prometía bendiciones económicas muy abundantes. Pero también crisis económicas si desobedecían sus leyes. Esto nos dice algo acerca de los tiempos que estamos viviendo. La forma de pensar de la gente.
su relación para con Dios. Y Dios aquí nos dice, por nuestro Señor Jesucristo nos dice, es imposible servir a las riquezas, vivir, entregarse por completo a las riquezas y al mismo tiempo pretender servir a Dios. No se puede hacer las dos cosas. El dinero o los bienes materiales de este mundo no son malos en sí mismos. Dios nos ha proporcionado medios para prosperar. Dios es el dueño del oro y la plata, dijo el profeta Ageo en Ageo 2:8. Dice, mío es el oro y mía es la plata. Así que tenemos un Dios riquísimo. Y Él bendice a sus hijos con riquezas, con prosperidad. No es malo. Pero recordemos que somos solo administradores de esos bienes que pertenecen a Dios. Nos dice Lucas 6:16, en 1 Timoteo 6:10, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Escribió San Pablo. Nuestro amor y consagración tiene que dirigirse a Dios primeramente y no poner nuestra esperanza en la abundancia de los bienes materiales. Jesús nos dijo, crean, que es imposible que un rico entre en el reino de los cielos cuando confía en su dinero, en sus riquezas. Jesús aquí se está refiriendo a esos ricos que aman tanto el dinero que lo prefieren antes de Dios. Como el famoso relato del joven rico que no quiso dejar su dinero y sus bienes para seguir a Jesús. Aquí vemos otro paso en la degeneración de una cultura que no sabe reconocer el lugar de Dios en sus vidas. Porque tenemos que reconocer a Dios en nuestras vidas, darle un lugar especial. Pero cuando Dios está en segundo término, comienza una degeneración. Y no crean que sucedió de la noche a la mañana. Lo que sucedió en Sodoma tomó años. Casi puedo asegurar que me imagino que al principio en Sodoma la gente era buena, la gente era trabajadora, la gente luchaba por comprar su casita, por educar a los hijos, todo lo que es lo positivo. Pero algo sucedió con el pasar de los años, que ya después, cuando ya obtuvieron las riquezas, se olvidaron del Dios que les dio las riquezas y se concentraron en sí mismos. Vuelvo a repetir, los bienes materiales son buenos y constituyen ciertamente una bendición de Dios. Pero cuando sustituyen a Dios en el primer lugar que debemos reservarle en nuestro corazón, resultan y brotan los repugnantes virtudes del ser humano, como el acto de inclinarse ante una imagen para rendirle culto. La abundancia general en Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, porque no fueron las únicas, dio origen al lujo y al orgullo. La ociosidad y las riquezas endurecieron el corazón de ellos. Así sucede con todos nosotros. Las riquezas endurecen el corazón que nunca ha estado oprimido por la necesidad ni sobrecargado por el pesar. El amor a los placeres fue fomentado por la riqueza y la ociosidad. Y la gente se entregó a la complacencia sensual. Podemos imaginarnos que reinaba
en Sodoma el alboroto y el júbilo y inventaban toda clase de fiestas para celebrar. Y de este modo los habitantes de estas ciudades desafiaban públicamente a Dios y encontraban deleite en los actos de violencia y los actos degradantes. Aunque tenían ante sí el ejemplo del mundo antediluviano y sabían cómo se había manifestado la ira de Dios en su destrucción, sin embargo, seguían la misma conducta impía. Cuando Lot se trasladó a Sodoma, la corrupción aún no se había generalizado y Dios en su misericordia permitió que brillasen rayos de luz en medio de las tinieblas morales. Pero Lot no pudo cumplir con el propósito de redimir estas comunidades paganas. Eran ciudades prósperas, pero en algunas décadas se llenaron de prácticas de placeres sensuales, de corrupción y de maldad. En Sodoma la vida se hacía bastante fácil, ya que con poco trabajo mental o físico se podían satisfacer las más elementales necesidades de la vida del ser humano. La ciudad de Sodoma tenía muros de protección en las que sus ciudadanos al estar dentro estaban protegidos. Pero de sus pobladores dice la Biblia que eran pervertidos y sus moradores eran malos. La abundancia general y el derroche de prosperidad dio origen a la lujuria y el orgullo soberbio. Vuelvo a repetir el texto de Ezequiel 16, 49 y 50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y como resultado, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité. La abundancia de Sodoma y Gomorra se convirtió en un signo de degeneración espiritual y no de bendición divina. Y Dios la destruyó. Dios puso fin a aquello. Ahora quiero decirles algo. Muchos se quejan en estos tiempos que estamos viviendo, se quejan porque no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, hay falta de esto y falta del otro, tantas cosas. Pero quiero decirles algo que tal vez no se les ha ocurrido. ¿Hay algo positivo que podemos sacar de todo esto? Claro que sí. Claro que sí, hay muchas cosas. Y si hacemos un repaso de la historia de la humanidad, nos damos cuenta que en todos los tiempos, en todas las edades, todas las generaciones, cuando ha habido días de hambruna, de plagas, tantas otras cosas, algo sucede con el ser humano. Por ejemplo, vamos a sacar un ejemplo bíblico. Jesús había sido crucificado. Los discípulos, por miedo, por temor, se habían escondido todos. Cristo estaba en la tumba. Había muerto. Cristo todavía estaba en la cruz. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios, lo que sucedió acá, con las personas que menos pensábamos, porque eso es lo que sucede. Se presenta este fenómeno que personas que nunca pensábamos que iba a ser algo bueno, personas ahí escondidas en el anonimato, de pronto surgen a la escena y miren lo que sucedió. En San Juan capítulo 19, versículo 38, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Después de todo esto, ¿qué?
después de Jesús haber sido juzgado, maltratado, martirizado y finalmente crucificado, ya está muerto en la cruz. ¿Quién le va a dar una sepultura al Señor? Nadie quería hacerlo. Los judíos mucho menos. Ellos habían provocado todo esto. Los romanos mucho menos tampoco. Pero dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 19, versículo 38, dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero, dice, secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. José de Arimatea no se había mencionado para nada. En todos los evangelios no se menciona a José de Arimatea. Por miedo, por esto, por lo otro, solo él sabía por qué. No se menciona para nada. Él nunca se había identificado con el maestro. Pero él estaba observando. Él estaba escuchando. Y él estaba meditando. Y en su corazón algo estaba sucediendo. Se estaba preparando para algo maravilloso. Evidentemente Jesús de Arimatea era un hombre rico. ¿Por qué? Miren ustedes. José de Arimatea se había preparado para el día que él falleciese. Y él había construido su tumba. Ahora, la tumba que había construido, que ya había comprado y pagado José de Arimatea, no era una tumba común, sino que era una tumba labrada en la piedra, en la roca, que hoy en día costaría miles y miles y miles de dólares para poder. Alguien ha dicho que más de $25,000 solo para labrar esa tumba. Él la tenía preparada para él mismo. Pero ahí José de Arimatea, al estar contemplando todo aquello, cuando vio cómo fue tratado nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo estaba trabajando en él, como estoy seguro que está trabajando en tu corazón también. Hay muchas cosas que quisieras hacer. Tal vez algunos de ustedes algún día quisiera entregarse al Señor, pero no lo ha hecho por miedo, por vergüenza, por esto, por lo otro. Solo tú sabes por qué. No has tomado un paso, no has dicho: Señor, yo quiero entregarme a ti. Yo quiero bautizarme. Pero por miedo, por vergüenza, por lo que sea, no lo has hecho. Así también estaba José de Arimatea por mucho tiempo. En los 3 y pico de años que Jesús estuvo predicando con los discípulos, predicando las buenas nuevas, José de Arimatea estaba ahí siempre, escuchando, observando. Y ahora, cuando ve la situación, cuando ve la necesidad, los familiares de Jesús no podían tampoco. Era gente humilde. No podían sepultarlo. Y nadie lo quería dejar en la cruz. ¿Qué hace? Surge este personaje. Y él va y pide el cuerpo de Jesús. Y sorpresivamente Pilato le concede su petición. Y se llevó. Entonces José de Arimatea vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¡Qué tremendo privilegio! ¿Se pueden imaginar ustedes qué tremendo privilegio de poder
donar tu sepultura para el Señor Jesús, para el Maestro. Y después en el versículo 39 nos menciona otro personaje. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, al principio del ministerio de Jesús, en el capítulo 3, dice la palabra de Dios que fue otro personaje, Nicodemo, fue de noche para conversar con él, para no ser visto por los demás. Fue y conversó con él y Jesús le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Siendo un maestro en Israel, él no conocía era ignorante de los principios más básicos del Evangelio, de que tienes que nacer de nuevo. Tienes que entregarte al Señor y nacer de nuevo por la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya no se escucha más de Nicodemo. Ahí se mencionan algunas cosas. Él trata de razonar con el Sanedrín, siendo un fariseo, un hombre prominente dentro del pueblo judío. Pero muy poco se escucha de él durante todo este tiempo. Pero ahora, cuando Jesús ve José de Arimatea que se atreve a pedir el cuerpo de Jesús y se lo conceden, dice también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. O sea, para preparar el cuerpo de Jesús para la sepultura. O sea, 100 libras en aquellos tiempos era una tremenda cantidad. Se requería mucho dinero, tanto para sepultarlo en una tumba como para preparar su cuerpo para la sepultura. Pero ¿qué sucede? Aquí lo que he dicho al principio, que no son los tiempos buenos los que producen gente buena, necesariamente, sino que son los tiempos de gran necesidad, los tiempos peligrosos como los que estamos viviendo ahora, son los que producen gente buena. O sea que extrae del corazón humano los rasgos de nobleza que debemos de poseer. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, dice, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús. Así que estos hombres resultaron ser héroes. Esos hombres Dios los levantó en el momento que más necesitaban de ellos dos. De preparar el cuerpo de Jesús para la sepultura y de proveer la sepultura en un huerto, algo hermoso, algo que costó mucho dinero. Estos hombres vieron aquello. ¿Y cuántas historias hemos escuchado de actos heroicos de personas que han hecho grandes cosas por ayudar al prójimo que está en peligro, que está en necesidad? Ya hemos contado en tiempos horribles en Alemania, por ejemplo, de los campos de concentración. Se cuenta de una mujer que veía a los niños ahí en los campos de concentración, tristes, asustados, no sabían lo que iba a suceder. Esta mujer les enseña a dibujar, a pintar, los entretiene. No duró mucho tiempo eso. Después esta mujer
con esos mismos niños fueron exterminados en los campos de concentración. Pero queda la historia de esta mujer que tuvo el valor, Dios le dio el valor para poder ayudar a estos niños y darles los últimos días que iban a tener, las últimas semanas de vida, algo placentero. Aquí tenemos relatos de hombres que hicieron tremendas cosas para salvar, para ayudar, y han salvado miles y miles y miles de judíos, los salvaron de la exterminación. Ya les he contado de Oskar Schindler, un hombre industrial que también salvó la vida a miles de judíos. Así que, mis hermanos, no nos desesperemos por los tiempos que estamos pasando, sino que pidamos a Dios que nos dé la fortaleza y que el Señor, trabajando en nosotros, nos ayude para ver lo bueno que puede surgir de todo esto. Y hay muchas cosas. ¿Cuántos de nosotros ahora apreciamos el poder salir afuera y salir a pasear, tomar vacaciones, de ir a cualquier lugar que querramos, sin ninguna restricción? Pero recordemos que estos son los tiempos cuando salen los verdaderos héroes, y ojalá que seas tú y sea yo una de esas personas que vean lo positivo que podemos sacar en los tiempos difíciles. Ahora, si hay alguien que está luchando en este momento, alguien que está luchando y que quiere decidirse por seguir al Señor Jesús, quiere vencer el miedo, el temor, la vergüenza, cualquier cosa que no les permita tomar un paso hacia adelante. En este momento, si tú eres una persona que está pasando por dificultades y quieres que haga una oración por ti, en este momento vamos a orar. Amado Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, y estamos seguros que, Señor, tus promesas siempre se cumplirán. Y aun cuando estemos pasando por dificultades, tú estás ahí siempre. Tú estás siempre ahí con tus hijos. Y te ruego por aquella persona que está pasando por dificultades en estos momentos, no importa dónde esté, que tú, Señor, puedas traer paz a su corazón y darles la fortaleza, la valentía que necesitan para tomar de una vez por todas esa decisión. Así como Nicodemo y como José de Arimatea, que tuvieron el valor cuando los discípulos estaban escondidos, cuando los familiares de Jesús, nadie quería atreverse a hacer algo. Tú los inspiraste y les diste valor, exponiendo sus vidas. Ellos lo hicieron. También danos, Señor, dale aquí a mi hermano, mi hermana que está pidiendo en estos momentos, que les des la calma, la paz en sus corazones y también la valentía de tu Espíritu Santo para hacer lo que es correcto. Gracias, Padre. Gracias. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Antes de despedirme, quiero invitarles para que disfruten de la alabanza que continuará. Es un canto muy hermoso que se titula Ayúdame a llegar a ti, de Fortino Gutiérrez, mi buen amigo, al cual extiendo un caluroso saludo en estos momentos. Porque para poder llegar a Cristo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Así como José de Arimatea y Nicodemo necesitaron de la ayuda del Señor para llegar a Él, para tener fortaleza, valentía para hacerlo. Así nosotros necesitamos esa ayuda en estos momentos para avanzar, para tomar decisiones en favor de nuestro Señor Jesucristo. Así que disfruten de este canto, Ayúdame a llegar a ti. Que Dios me lo bendiga. Ayúdame a llegar a ti. Deja
déjame estar a tu lado. Quiero sentir tu costado, que sangre derramó por mis pecados. Nada tengo de valor, lo que tengo tú me lo has dado. El día que me faltes tú, para mí todo habrá terminado. Nada traje a este mundo y nada me llevaré. No tenía futuro hasta que te conocí. Cuando supe de ti, que moriste por mí en el Getsemaní, prometiste pagar el mal que cometió toda la humanidad. Disipaste en la cruz las tinieblas y el mal. Yo te quiero seguir. Junto a ti quiero estar y poderte servir toda la eternidad. Nada traje a este mundo y nada me llevaré. No tenía futuro hasta que te conocí. Cuando supe de ti, que moriste por mí en el Getsemaní, prometiste pagar el mal que cometió toda la humanidad. Disipaste en la cruz las tinieblas y el mal. Yo te quiero seguir. Junto a ti quiero estar y poderte servir toda la eternidad. Y poderte servir.